Listo. Buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio en este momento a nuestra segunda capacitación que tenemos programada para el día de hoy. Esta capacitación va a estar a cargo de Andrés Gavilanes, que es el gerente de GD Training Center, y de mi persona, que soy Katherine Martínez, coordinadora de capacitaciones de GD Training Center. Vamos a darle la bienvenida a Andrés Gavilanes y vamos a dar inicio. Buenas noches con todos, buenas noches, estimados participantes. Sí, es un gusto para mí brindarles conocimientos que a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra experiencia, hemos adquirido, ¿no? Como ustedes, algunas personas saben, nosotros manejamos GD Trust Company y GD Training Center como una empresa de capacitación y Trust Company como una empresa de consultora de talento humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos regimos? Es a verificar personas honestas, confiables, que tengan las competencias dentro de lo que nos piden nuestros clientes, ¿no? Muchos de ustedes serán postulantes o muchos de ustedes estarán también entrevistando, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la entrevista de trabajo. ¿Qué es lo importante de la entrevista de trabajo? ¿Por qué es importante una entrevista de trabajo? Y cuando ya nosotros llegamos a la parte, ¿no? Que es la entrevista en sí. Entonces, vamos a comenzar a dar inicio. Perfecto. ¿Qué es la entrevista laboral? Dice, bueno, la entrevista de trabajo es la fase del proceso de selección donde el entrevistador analiza a fondo. ¿Qué quiere decir esta parte? Cuando nosotros entregamos una hoja de vida para ingresar o nos postulamos para ingresar a una entidad, a una organización, o un trabajo, a una empresa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que nos fijamos? Es ver los datos reales, verificar experiencia, y todo lo que nosotros verificamos, comprobamos, ¿no? Entonces, al momento de que ya están en la entrevista, ya estamos en la entrevista, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esos datos fueron de satisfacción. ¿Para qué? Para el empleador en este caso, ¿no es cierto? O de la misma manera, fueron acorde a las necesidades de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de esta parte? Vamos a hacer ahí una pequeña pausa en esta parte sin salirnos de la diapositiva. Pero en la entrevista laboral, muchas personas piensan de que cuando ya me llaman a la entrevista es porque ya me contrataron, o la entrevista esta es la última fase, no, la entrevista es la segunda parte importante antes que la hoja de vida. Vamos a hablar más adelante de la hoja de vida y cómo prepararlo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas no sabemos hacer una hoja de vida, no sabemos presentar un currículum. Nuestro currículum, nuestra identidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros somos a través de un papel? Y eso es importante. Cabe mencionar que, como les decía, en la hoja de vida que vamos a ver más adelante con Katy, tenemos que ser totalmente honestos, totalmente confiables en lo que nosotros ponemos. Si es que nosotros trabajamos, me invento, dos meses en un trabajo, pónganme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, es que como trabajé solo 2 meses, mejor no le voy a poner. ¿Qué es lo que pasa en el momento de que nosotros recetamos esa hoja de vida? Yo veo un hueco y digo, a ver, mire, si es que nosotros trabajamos en el 2019, de enero hasta marzo, y no tenemos estos 2 meses, ese hueco, yo le voy a decir qué es lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en estos 2 meses? Ah, no, sí, tuve un trabajo, pero no le puse porque como no, ni siquiera me afiliaron y eso. Entonces, seamos totalmente honestos, pongamos en el documento, en la hoja de vida, pongamos todo lo que nosotros realizamos. Es muy importante porque capaz que ese pequeño hueco que nosotros llamamos, que les estoy diciendo en este momento, y capaz que ese hueco complementa lo que requiere la empresa. Capaz que en ese hueco ustedes hicieron un trabajo o un labor pequeñito, fue corto, pero complementa para el interés de la empresa. Entonces, como podemos ver, ¿no es cierto? Dice, el profesional debe aprovechar la oportunidad para destacar qué es lo más cualificado para el empleo.
¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la entrevista laboral? Vamos bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de entrevista, ¿no es cierto? Hay tipos de entrevista dirigida, cuando el entrevistador hace preguntas concretas, cuando nosotros nos regimos a una sola plantilla, llamémoslo así, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de edad, que ya sabemos, pero nuevamente vamos a preguntarle, ¿no es cierto? Edad, vamos a hablar acerca un poco de la familia, vamos a hablar un poco de la estabilidad laboral, y ahí viene lo más importante. ¿Qué tiempo usted estuvo en esta parte? Es lo que les comentaba hace un momento, ¿no es cierto? La importancia de poner todo nuestra experiencia en el documento. Tenemos a los tipos de entrevistas, seguimos a semidirigida, que el entrevistador hace preguntas concretas, pero algunas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas de las veces nosotros, en el momento de realizar una entrevista, por ejemplo, vamos a hablar acerca de su empleo, ¿no? Entonces nos regimos y decimos, ¿cuál fue su último empleo? Ah, ¿sabe qué? Fue en bioalimentar, ¿no? En la empresa. Entonces, chévere, sí, ¿qué es lo que hizo? Entonces, no, mira, aquí yo estuve trabajando en esta área, hice esto, despacho, un poco de bodega, y comenzamos a explicar, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo ahí dentro de la entrevista? Y de ahí se va desglosando más preguntas. ¿Qué es lo que hizo usted en el despacho? Entonces, por eso es lo que les digo, que hay que mencionar cada una de las cosas, porque qué tal si es que estamos buscando una persona en el área de bodega. ¿Qué es lo que dice? Bueno, necesitamos nuestros clientes, por ejemplo, en Frost Company, nuestros clientes nos dicen, necesito puntualmente que tengan experiencia en el área de bodega, como despacho, qué sé yo, manejo de Excel, ¿no es cierto? Capaz que tienen algún sistema específico en donde nosotros debemos regirnos. Y así es que todas las empresas nos piden puntualmente qué es lo que necesitan. Y obviamente nosotros como consultores externos tenemos que entregar a nuestro cliente todo lo que nos está pidiendo. Entonces es por eso que, como les mencionaba, es muy importante colocar todo, cada una de nuestra experiencia, porque capaz que esa pequeña experiencia, esa parte donde mencionaba que estuvo solo un mes y que hizo despacho, pero en realidad era de compras, ya le ayudó a ingresar o a tenerle por lo menos en la terna dentro de la empresa, ¿no es cierto? Tenemos también la grupal. En esta entrevista grupal se hace muy poco, pero se hace, ¿no? Entonces, de 6 a 10 candidatos en una situación para llegar a distintas conclusiones, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que pasa? Yo he trabajado en esa parte más para cernir, y les voy a ser muy sincero, muy honesto, porque de eso se trata, de que ustedes conozcan esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cernimos a las personas prácticamente, y lamentablemente es así, por sus competencias. Entonces, miramos primero, obviamente, en la hoja de vida, para estar dentro de la hoja de vida, dentro de la entrevista, perdón, en la hoja de vida ya se verificaron datos. Entonces, esos datos van a ser comprobados en una entrevista. Ahora, en la entrevista, cuando se hace una grupal, ahí se puede hacer un tipo assessment center, ¿no? Entonces se les pone diferentes, qué sé yo, complicaciones o diferentes, llamémoslo así, de la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, problemas de la vida diaria que cómo usted va a resolver. Entonces, claro, obviamente cada una de las personas va a responder de distinta manera, y la idea es responder muy concreto y muy honesto, ¿no? Entonces, ahí se van a ver, perdón, ahí se van a ver la competencia de la persona para resolver problemas muy rápidamente, ¿no? Entonces, es muy importante esa también, que ustedes sepan ese tipo de entrevista. Vamos a ver un poco de la estructura, ¿no? Entonces, primero vamos al ingreso, ¿no es cierto? Vamos a ver la presentación. Ustedes siempre, cuando presenten o se presenten a una entrevista, va a haber un poco de rapport. Si es que no hay este rapport, es porque lamentablemente el entrevistado o tiene mucho apuro o se olvidó de esto, pero es muy importante, porque el entrevistador debería realizar el rapport que nosotros mencionamos
para calmar esto. Todo mundo está tenso, todos estamos tensos. En realidad, cuando ingresamos, incluso estamos yendo a la entrevista de trabajo, comenzamos a preguntarnos, ¿y ahora qué nos va a decir? ¿Qué nos va a preguntar? ¿Y será que está bien? ¿Será que leyó esta parte que le aumenté en la hoja de vida? Comprobarían, ¿no es cierto? Y ahí es lo que vuelvo y repito, yo siempre les voy a mencionar de la parte de honestidad y confianza, porque a eso nosotros nos dedicamos, a verificar honestidad y confianza y sean muy honestos en la hoja de vida. Como les mencionaba, tenemos de la presentación, nos vamos a mostrar, a mostrarnos muy interesados y decididos. Sean muy decididos, muy enérgicos. No quiere decir, ha venido casos, ¿no? Hay casos de que vienen y ¿cómo está? Y el apretón de manos, pero por poco y te rompen los huesos. Entonces, no es así. Una cosa es enérgico, decidido, y otra cosa es grosero, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que prevenir eso, ¿no? Entonces, es muy importante que ir con mucha firmeza, es la palabra, mucha firmeza, para que nosotros nos vean, obviamente, interesados y eso nos va a ayudar a calmar. ¿Por qué? Porque la otra persona va a sentir el control y claro, tiene el control. Ustedes no pueden quitarle el control al entrevistado. Ustedes no pueden quitarle el control a una persona que capaz que conoce menos que ustedes incluso, ¿no es cierto?, en el área que se va a realizar, pero demuestren ese conocimiento suave. No sean bruscos. No le hagan notar de que esta persona no conoce o no sabe. ¿Por qué? Porque no se olviden quién tiene el control, ¿no es cierto? Es muy importante esta parte es lamentable, ¿no? Es lamentable en realidad el hecho de que tenemos que estar sometidos a una persona o sujetos a una persona para que nos den un empleo, pero es así. Lamentablemente es así y nosotros cuando nos presentamos a un trabajo tenemos que tener eso muy en mente, ¿no? Entonces, mostrarnos interesados, volvemos a esa parte y decididos. Esa es la presentación. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Si es que no hicieron el rapport, háganlo ustedes. Es muy importante el que comiencen ustedes también una conversación en el momento de que le digan, mire, ¿cómo está? Sabe que no conocía muy bien el barrio, siempre escuchaba de la empresa, no hagan ver que no conocen de la empresa. Vamos a la parte del desarrollo. Muestra tu mejor imagen. Sí, es verdad que nosotros tenemos que vernos bien, tenemos que vestirnos bien, tenemos que asistir a una entrevista, miren, no con un terno y corbata por poco o con vestido, ¿no es cierto? Pero semiformal es muy bueno. Es muy bueno porque no sabemos cómo están vestidos nuestros entrevistadores o las personas que nos van a entrevistar. ¿Por qué? Porque capaz que estamos más arriba de ellos. Y hay gente, lamentablemente, hay gente que por ese tipo de cosas les va a querer bajar, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan. Recuerda datos y fechas a destacar de tu currículum vital. ¿Qué es lo que pasa? En esta parte de recordar datos y fechas sí es importante, ¿no es cierto? Pero nosotros cuando contestamos o realizamos la hoja de vida o el currículum con toda honestidad, nosotros no tenemos por qué olvidarnos, ¿no es cierto? Entonces, mucho me ha pasado a mí cuando yo les menciono, mire, ¿y qué tiempo? Eso también tienen que poner en la hoja de vida tiempos, ¿no? Entonces, de mes, año y tiempo, ¿no? Entonces, estuve en el 2019 o muchas veces no ponen, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces dicen, trabajé en tal lugar, en la empresa Patito, y siguiente, trabajé en la empresa Pepito y siguiente, y comienza así. Pero mira, en Pepito, ¿cuánto tiempo trabajaste? No, lo que pasa es que no recuerdo, es que, mírele, creo que puse ahí en la hoja de vida. No hagan eso. ¿Por qué? Porque eso nos da a entender de que ustedes no estuvieron trabajando, que ustedes sacaron un certificado falso, que ustedes no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando tenemos un trabajo, tenemos experiencias y nos acordamos. Nos acordamos de que cuando yo ingresé, justo eran las fiestas de las flores o el carnaval, ¿no es cierto? Y me tocó trabajar y todo. Entonces, esas experiencias hacen que yo me acuerde y no me olvide esos datos. Entonces, cuando me pregunte el entrevistador, me pregunte y me diga, mire, ¿y cuánto tiempo trabajó en la empresa Pepito? Mire, ¿sabe qué? No le puse ahí, si es que no le pusieron, pero como les digo, tienen que poner.
y ustedes van a responder, estuve desde el mes de marzo, desde el mes de febrero hasta el mes de julio, por ahí. Estuve alrededor de unos 4 meses, lo que pasa es que ya me salió el otro empleo y comenzamos a hablar tranquilamente y a desarrollar las ideas. ¿Por qué? Porque simplemente nos estamos acordando, no estamos inventando. Cuando nosotros inventamos o cuando nosotros mentimos, lamentablemente tenemos que acordar y tenemos que memorizarnos, pero en este caso el entrevistador le va a detectar, ¿no? O sea, va a verificar y va a decir, mire, no me habló con la verdad. Tenemos también los aspectos a destacar. Es muy importante las cualidades y conocimientos. En esta parte es lo que les mencionaba, de que ustedes deben hacerse, o venderse, sería la palabra, venderse para el cargo que usted está aplicando. Vamos nuevamente al ejemplo que les decía. El cargo de bodeguero. Entonces, sí, ¿sabe qué? Yo en realidad en la anterior empresa yo tuve mucha experiencia, fue mi escuela, si es que fue su primer empleo, ¿no es cierto? Si es que no tuvo un empleo, ¿usted qué es lo que va a decir? Mire, ¿sabe qué? Yo he recibido cursos, yo he estado en capacitaciones constantes sobre conocimientos de bodega y demás, adquiera esos. Cuando nosotros no tenemos un empleo, lo más importante es tener capacitación. En una capacitación, no me importa el cartón que esté avalado por la CETEC, por el CENESID, por lo que sea, pero lo que me importa son los conocimientos. Y eso va a ser mucho, mucho más importante que el mismo hecho del tener un empleo. Es la típica que nosotros decimos, no, es que como no tengo experiencia y la experiencia ahí me pide y yo cómo voy a mandar, manden su hoja de vida porque tal vez con sus conocimientos, sus capacitaciones, le van a tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a la parte del cierre. En el cierre, en cambio, es importante también preguntar sobre horario, contrato, salario. Para eso, el entrevistador ya debe realizarles estas preguntas, ¿no? Entonces, mira, ¿y qué te parece? Vamos a trabajar desde tal horario a tal horario. ¿Qué disponibilidad hay de tiempo? ¿Tú prefieres trabajar en el horario de la noche, si son horarios rotativos, o en el horario en la mañana? Ahora se nos viene algo muy difícil, se nos está viniendo algo muy difícil por el tema de la pandemia, porque hay bastante desempleo. Vamos a tener muchísima competencia entregando, qué sé yo, hojas de vida, ¿no es cierto? Currículum. Pero lo bueno de todo esto es de que ustedes van a poder acceder a diferentes trabajos, diferentes horarios. Van a haber muchas empresas que van a trabajar en horarios rotativos. Entonces, eso también cabe. No se olviden, en Europa, en Estados Unidos, la mayoría de personas tienen 2, 3 trabajos por el mismo hecho de que tienen diferentes horarios. Entonces, esto va a ser posible igual, ¿no? Para las personas que no están con trabajo. Para las personas igual que están entrevistando, es muy importante tener esa parte del cierre, tener mucho conocimiento en la parte del cierre, no conocimiento, tener mucha cautela en la parte del cierre, porque lo que hacen es preguntar sobre el salario. Entonces, ¿está de acuerdo con el salario? ¿Cuánto sería su salario? Entonces, no, ¿sabe qué? Por el trabajo, yo pienso que el básico, ya muy bien. Entonces, ¿sabe qué? La empresa le está ofreciendo $465 más beneficios de ley. Estamos hablando un poco más del salario mínimo y obviamente la empresa se va a interesar. ¿Por qué? Porque no está siendo muy exagerado. Depende mucho del puesto al que nosotros estamos aplicando, ¿no? Eso hay que tomar mucho en cuenta. Vamos a continuar. Listo. Antes de la entrevista mencionamos aquí unas pequeñas claves. Dice, tener claro qué puedes ofrecer, conocer la empresa y puesto de trabajo vacante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? En la primera, tener claro qué puedes ofrecer, es decir, qué es lo que tú puedes ayudar para la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted hace, José? ¿Qué es lo que usted daría
para la empresa? ¿Qué es lo mejor que usted daría a la empresa? ¿Qué piensa usted que mejoraría el momento de contratar? ¿No es cierto? Eso es muy importante. Yo, mire, sabe que con mis conocimientos, con mi experiencia, yo voy a aportar a la empresa esto y la idea es de que cambiar la estructura y todo. Analicen bien la empresa a la que van. Es muy importante también. Nos dice Samsung Galaxy, en el tema salario, ¿es factible decir lo que la empresa me pague o poder nosotros ofertar nuestra aspiración salarial? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos lo que la empresa me pague, lo que la empresa esté ofreciendo, siempre den un valor, aunque sea el mínimo. ¿Por qué? Porque la empresa capaz que les está queriendo ofrecer un poco más, ¿no es cierto? O les ofrece algo menos. Por ejemplo, vamos a hablar de un bodeguero. Hay una parte en el Ministerio de Trabajo que hay una tabla salarial. Ustedes pueden acceder a la tabla salarial, entonces se pueden ustedes guiar por esa tabla y decir, mire, si acá, según la tabla salarial, un bodeguero está ganando $680, me invento, ¿no? Entonces, sí, sería eso, según la tabla salarial, eso sería mi aspiración. Entonces es importante decir eso porque, como les digo, capaz que la empresa les quiere ofrecer más o menos, ¿no es cierto? Entonces ya saben a qué atenerse. Entonces, no, mire, ¿sabe qué? Fulanito me dijo que quería un salario alto. Entonces analizan, porque esto es analizado y dicen, pero acá la otra persona me está diciendo que quiere un salario menos. Pero mire, esta persona tiene más conocimientos y por eso es que nos está pidiendo. Valóresen, valoren todos sus conocimientos, valoren todas las competencias que tienen ustedes para postularse y obviamente ofrecer ese tema de salarial. Seguimos en la parte, dice, conocer la empresa y el puesto de trabajo vacante. Es importante, como les decía, conocer la empresa, conocer mucho, leer, investigar. Ahora todo el mundo tiene redes sociales, todas las empresas tienen Facebook, si es que no tienen página web, pero verifiquen. Si es que tenemos una empresa, por ejemplo, ayer estábamos viendo que necesita una empresa DIP porque es una empresa de distribución de consumo masivo. Entonces, DIPO necesita un despachador. Entonces, busquemos, ¿qué es DIPO? Ah, es esto, ya, chévere. Entonces, esa es la idea. Preparar preguntas para hacer al entrevistador. ¿Saben qué es muy importante y además es muy de rescatar algo que le fascina mucho al entrevistador, y les digo por experiencia, que lleven una agenda, ¿no? Es muy importante eso, y en el momento de llevar una agenda y un esfero, usted hace a que el entrevistador vea ese interés, ¿no? Entonces, mire, ¿sabe qué? Y que el entrevistador mire que tiene las preguntas, ¿no? Entonces, salario, todo lo que usted no tiene o no tuvo esa información al inicio de presentar la hoja de vida. Recordar los datos y detalles de tu currículum, lo que mencionábamos, cuidar la indumentaria y la higiene personal, es muy importante eso. Es muy importante que la persona se presente muy aseada, que se presente peinada, las uñas cortadas, o sea, no está de más decir eso porque me ha pasado y se presentan todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta, porque ¿cómo podemos tener ese tipo de personas dentro de mi oficina, dentro de mi trabajo, de la empresa y todo? No se olviden que siempre los empleadores ven, y que es la realidad, la empresa como la segunda casa. Entonces, es como ustedes, ¿a quién metieran a su casa o a quién invitarían a su casa? A personas que estuvieran en buena presencia, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, pónganse en su lugar. Llevar toda la documentación necesaria es muy importante. Si es que tienen la hoja de vida ellos impresos, no importa, lleven su hoja de vida. No pregunten, llevo la hoja de vida, ¿qué nomás necesito? ¿Qué es? ¿No es cierto? Entonces, o sea, ahí van dos cosas. Pregunten qué es lo que qué es necesario llevar, pero no pregunten si es que les llevan su hoja de vida. Simplemente lleven su hoja de vida, impresa su hoja de vida, y si es necesario, pues estar ahí. Más no es esa parte, hacen como
el desinterés no, bueno, ya ahorita ya de tener ya mi hoja de vida, entonces, ¿para qué voy a llevar? Muchas de las veces no se tiene la hoja de vida a la mano o impreso, sino en la laptop, y es mejor coger y tener la hoja de vida hasta para que recuerden quiénes fueron a las entrevistas, ¿no? Entonces, ese es un pequeño consejo que les doy. Vamos a continuar. Dice Andrés, buenas noches. Tal vez por el tema de la agenda, el entrevistador no pensará que soy una persona que me dejo ganar por los nervios y por eso llevo algo preparado. No, más bien se verifica que es una persona que está preparada, que está si es que ahora hay que decirle, ¿sabe qué? Usted ingresa, listo, muy bien, aquí estoy, yo estoy preparado, estoy trayendo todo lo que necesito. Entonces, mire, a ver, ¿qué nomás me invento? Si es que yo le digo, Luis, ¿sabe qué? Necesito necesito que el día de mañana ya ingrese a la empresa y que traiga lo siguiente. Ya vamos a tener el agenda para coger y obviamente anotar y demás, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Dice, antes de la entrevista, tener claro que puedes ofrecer, ser puntual. Vamos a ver. Tengo yo aquí unos tips también que les voy a dar. Son principios que yo me he basado, que en realidad a lo largo de mi experiencia me he basado. Es ser consecuente con la palabra. Tienes que ser muy consecuente y quiero que esto anoten en sus celulares o en alguna hoja donde tengan ustedes en este momento, porque es muy importante y quiero que se lleven esta parte para toda su vida. Ser consecuente con la palabra, ¿qué quiere decir? De que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no es cierto? No ofrezcamos algo que no vamos a poder cumplir. Si es que nosotros no tenemos esa competencia, no tenemos ese conocimiento, digamos, ¿no? Entonces tenemos que ser consecuentes con la palabra. La siguiente es, nada es personal. ¿Por qué creen? Porque siempre no, es que como ya me llevaba yo con la prima del que me entrevistó y esto y no, y es que porque algún rato nos vimos en una capacitación, porque era compañero de la universidad, no, nada es personal. Llévese en eso, nada es personal. Cuando a ustedes les toque entrevistar de la misma manera, igual va a ser eso. Cuando ustedes están en el puesto de la otra persona, de la misma manera va a ser. Por eso digo, llévese, nada es personal. La siguiente es, no supongas nada. No es que suponía que no tenía que traer la hoja de vida. Suponía que como es, qué sé yo, la pandemia, no me iban a llamar y por eso apagué el celular. No supongas nada, ¿no? Y por último, ve siempre más allá. No, siempre vean más allá mira más allá del contexto, mira el contexto. En realidad, nosotros vemos muchas de las veces al momento de ser entrevistados o cuando nos entrevistan, vemos solo lo que está ahí, lo que nos dijeron y ya. No, vean un poco más allá. Ah, no, en realidad la empresa vi que la bodega estaba mal, vi que el departamento de talento humano no hay el departamento de talento humano, me contrató el mismo jefe, el gerente y todo eso. Vean un poco más allá, ¿para qué? Para que puedan ofrecer. Cuando ustedes estén dentro de la empresa, ustedes ya van a saber qué es lo que les pueden ofrecer y ese ofrecimiento o esa ese tema del que, mire, ¿sabe qué? Hay que, qué sé yo, vi que no había señalética, tenemos que poner, ay, chévere, muchas gracias. Es un aporte a la empresa y eso es muy importante. Entonces, por eso yo les digo, ve siempre más allá. Mira el contexto. Seguimos poniendo entonces decimos ser puntual, tienen que ser muy puntual en la entrevista, mostrar entusiasmo, vestir adecuadamente, ser amable, ser muy amable al momento, por más que la persona le diga, mire, ¿sabe qué? Muchas gracias, en realidad hemos terminado, no nos demoramos ni 10 minutos en la entrevista, porque capaz que vieron que se confundieron, vieron que un dato no les cuadraba a las personas, igual, sean muy amables. Sean muy amables, escuchen. El saber escuchar también es muy importante porque
A veces no estamos escuchando, simplemente estamos presentes, pero no escuchamos, estamos pensando de que ahora ya le respondí bien y ahora qué me va a preguntar, qué me irá a preguntar, luego ya sí le respondería bien, no, y el rato que les preguntan algo, ¿sí me escuchaste? Sí, sí, pero en realidad no estábamos con la cabeza. Entonces eso es muy importante también. Expresarte correctamente. Es muy importante el tener las palabras adecuadas también. Muchas veces cuando nosotros estamos en una entrevista, y me ha pasado, queremos dar las palabras adecuadas, pero no encontramos, no importa, ¿no es cierto? Sigamos hablando, sigamos conversando. Dice, cuando hablamos de puntualidad, ¿es mejor llegar a la hora o 5 minutos antes? Es mejor llegar a la hora, porque 5 minutos antes va a ser incluso hasta molestoso, capaz, digo yo, para las personas que están. Pero mira, son las 3:40 y la entrevista era a las 3, a las 4, perdón. Entonces, obviamente, sí, estamos hablando de 5 minutos antes fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta ser puntual. ¿Qué es lo que yo hago? Yo miro, estoy afuera de la empresa o de donde yo tenga la reunión hasta que sea la hora. Entonces, están 5 minutos, estoy 5 minutos antes y el momento que ya faltan 2 o 1 minuto, yo timbro. Mire, ¿sabe qué? Vengo a tal reunión y todo. Ah, ya, chévere. Entonces, todos nos vamos a dar cuenta de que es puntual la persona. Expresarte correctamente, mantener la atención, como les decía, tengamos la atención, no estemos pensando en otra cosa, ni ahora y creo que vinieron a entrevistar y ya viene otra persona, cuántas personas seremos, ¿no es cierto? Eso es muy importante, tener mucha atención, mucha atención. Mostrarte positivo, ¿no es cierto? No seamos de las personas negativas de que, ay, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que como siempre a mí me ha ido mal en los trabajos, me despidieron en la empresa anterior, nomás porque llegué un poco atrasado. ¿Y cuántas veces llegó atrasado? No, unas 10 veces nada más y ya me despidieron, no aguanté ni 2 meses y es una tontera y comienzan a hablar mal de la otra empresa, ¿no? Entonces, eso también es malo, ¿no? Entonces, seamos muy consecuentes con la palabra, ¿no es cierto? Nuevamente, como les digo, ¿por qué? Porque hay personas que en realidad miran y dicen, no, esta persona es problemática, esta persona es negativa, esta persona no, yo no quiero ese tipo de personas, a mí no me gusta ese tipo de personas. Ah, ya, listo, sí, fulanito, muchas gracias, espera tu llamada, ¿no? Y él espera tu llamada y se fue, ¿no es cierto? Entonces, no, seamos muy positivos y no, ¿y qué pasó? No, sí, son cosas que se dieron, pero aquí estamos, ¿no? Seguimos trabajando, lo importante es que me gusta trabajar, me gusta el empleo, a mí siempre me ha gustado tal área, si es que vamos al área contable, si es que vamos a talento humano, si es que vamos a cualquier área, ¿no es cierto? A mí siempre me ha gustado esa parte. Como ve, no he tenido problemas, si es que usted verifica y todo eso, siempre con la verdad. Ser tú mismo, esta parte también es muy importante, ¿no es cierto? Si es que a mí, por ejemplo, les hablo como Andrés Gavilanes, no me gusta usar corbata. Entonces, si es que a mí no me gusta usar corbata, yo no me voy a ir a una reunión con corbata y ahora hay que presentarse bien y todo, no. Seamos nosotros mismos. Vamos semiformal, listos, ¿no es cierto? Pero no vamos de una manera que no somos nosotros, ¿no? Mostrémonos cómo somos, si es que en realidad nos gusta, qué sé yo, escuchar tipo de música, pues conversemos de ese tipo de música. Si es que nos gusta el compañerismo, pues nos gusta el compañerismo. Si es que no nos gusta el trabajar con personas o nos gusta trabajar en grupo, pues digamos, o sea, sí, en realidad yo me siento a gusto trabajar solo porque muchas de las veces me molesta el ruido o cosas así. O sea, tenemos que ser muy, 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 muy nosotros, tenemos que ser muy honestos. Dice, en caso de personas que tengan trabajos de 2 a 6 meses o hasta máximo un año, las empresas sí tienen interés en esos perfiles o más se fijan en los cursos que se han preparado. Es lo que mencionábamos, ¿no es cierto? Sí, en realidad cuando nosotros tenemos, dice, cuando tengan trabajos de 2 a 6 meses,
¿Qué es lo que pasa? Les soy sincero y yo me fijo mucho en la rotación de la empresa, de las personas, perdón. Entonces, claro, yo me fijo de que, a ver, mira, aquí en esta empresa Pepitos trabajó 2 meses, en la empresa Juanitos trabajé 2 meses, en esta otra empresa, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Yo llamo, yo confirmo y le digo, mire, Pepito, ¿qué pasó? Usted trabajó con tal persona y claro, o sea, es importante ese, ese diálogo que tenga yo con la empresa, con el empleador anterior. Porque él me va a decir, no, sabe que en realidad quebré. No, sabe que en realidad como estaba la crisis y la pandemia y todo eso, y como él estaba recién ingresó, entonces por eso es que yo tuve que sacar a personas que estaban menos de 3 meses. Entonces, esa parte. Ahora, si es que nosotros tenemos mucha rotación y poco tiempo de trabajo, hay que tomar en cuenta qué estamos haciendo. Si es que estamos nosotros haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. ¿No? Porque es muy importante el que tengan. No se queden, no tengan mucha rotación, no tengan mucha rotación en sus empresas. Traten de mantener su trabajo. En realidad, sí tiene mucho que ver, se toma mucho en cuenta, les soy sincero, se toma mucho en cuenta, pero como les digo, se confirma, se llama, ¿no? Ahora, los cursos y demás sí se toman en cuenta, pero esos van a ser comprobados en la entrevista. ¿Cómo van a ser comprobados? Capaz que no le pregunten, ah, y usted ha tenido un curso de computación, ¿no? Y cuénteme qué es lo que sabe. No, sí, sé de todo, yo aprendí todo. No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar, como decía antes, vamos a mostrar y demostrar nuestras competencias, nuestros conocimientos de ese curso. Entonces, mire, ¿sabe qué? En la bodega y cómo se ha desarrollado, le van a dejar hablar y en ese momento donde usted está desarrollando todas sus competencias, ahí es cuando va a introducir esa información y decir, sí, me acuerdo cuando yo recibí una capacitación con tal empresa, con Training Center, ¿no es cierto? Yo supe de tal información y tengo conocimientos en la parte de computación de Excel. A mí me gusta bastante manejar porque supe fórmulas y demás y comentamos de esa manera. Entonces ya sabemos que sí, en realidad se tomó ese curso. Ser dinámico, ¿no? El mismo hecho de ser nosotros mismos y mostrarnos positivos quiere decir de que seamos dinámicos, ¿no? Entonces, el interés es muy importante que tengan en cuenta porque hay muchas personas, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento de sentarse incluso se sientan chorreados, están ahí acostados, ¿no es cierto? Eso deben tomar mucho en cuenta. Desde el momento que ingresen y les hacen esperar, las personas les están viendo y están viendo si es que están mal sentados, si es que están bien vestidos, si es que están todo eso se toma en cuenta. Y les digo porque nosotros somos así. Nosotros tomamos en cuenta, nosotros tenemos cámaras en todo lado y verificamos en realidad desde el momento que ingresa, que saluda y demás. Entonces es por eso que sí, o sea, lamentablemente nosotros por nuestro trabajo tenemos que entregar un buen perfil a nuestro cliente porque son exigentes. Ustedes saben que es la ley de todo negocio, ¿no? El cliente tiene la razón. Entonces, si el cliente me pide tal perfil, pues ese perfil vamos a cumplir. Vamos a continuar. Dice, se debe evitar mostrar problemas de disponibilidad o movilidad. Es importante esto, ¿no? Entonces, mire, ¿sabe qué? El trabajo es en Izamba, pero yo vivo, vamos por la Universidad Coluniantes, de las personas que son de Ambato, que están conectadas. Entonces, vamos, de polo a polo y ahora es importante la puntualidad, usted sabe y cree que usted tenga algún tipo de problema o disponibilidad para movilizarse. No, no, no tengo ningún problema. ¿Cómo haría usted? Entonces, sí, ¿sabe qué? Yo ya he trabajado, igual antes trabajaba acá lejos y salía muy temprano porque tengo auto, porque el bus pasa a tal hora, veamos de esa parte. No mostremos ese problema de que no, y ahora lo que pasa es que como yo soy de acá y el bus recién aparece a las 8, negado.
Desde ahí ya vamos a decir, esta persona, muchas gracias, pero no. Dar muestras de agresividad o de poco control, ¿no es cierto? Hay personas que sí, o sea, que no pueden ocultar esa agresividad que llevan o capaz que tuvieron un mal día y todo, entonces van desde el ciño, ¿no? Frunciendo y todo, entonces eso también tratemos de evitar, evitemos eso, no tratemos, evitemos, eliminemos esa parte, ¿no? Dar muestras de rigidez o de poca adaptabilidad, de igual manera, ¿no es cierto? Soy adaptable a todo, yo me adapto tranquilamente a mis compañeros, al trabajo, trabajo bajo presión. Sí, en realidad, vea, mi trabajo no es bajo presión, sino bajo pasión, porque a mí me gusta, a mí me apasiona el trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de información ayuda a que sean muy tomados en cuenta. Y parecer poco responsable, igual tratemos de evitar, parecer poco dinámico, ser impuntual, acabamos de hablar de la impuntualidad, y parecer que no tienes confianza en ti mismo, ¿no es cierto? Si es que nosotros no confiamos en nosotros, ¿quién va a confiar, ¿no es cierto? Si es que nosotros no nos queremos, ¿no es cierto? ¿Quién nos va a querer? Así de simple, ¿no? Si es que yo no confío en lo que yo soy, lo que yo sé, ¿quién? Entonces, debemos ser muy, muy, muy cautelosos con esa información y demostrar y mostrarnos cómo somos, ¿cierto? Mostrar nuestra confianza en nuestro... No, sí, yo puedo. En realidad, no, mire, y por si acaso sabe usted de Excel avanzado, no sé, pero yo esta noche yo voy a ponerme a estudiar, hay unos cursos virtuales, pero yo voy a poder, yo sé, no se preocupe porque yo voy a poder. Ya lo he hecho anteriormente y punto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, ¿no? Demostrar y parecer que y parecer que tienes confianza. Giselle nos pregunta, ¿qué pasa si alguien en la entrevista no demuestra problemas ni de disponibilidad ni de movilidad, pero cuando le preguntan dónde viven y vive a 1 hora del lugar de trabajo, en tu experiencia, estimado Andrés, ¿tú le contratas o lo descartas? Le soy sincero. En realidad, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Todas las empresas, todos nos cuidamos por la parte de los entes de control, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Tenemos buenos perfiles, tenemos buenas personas, pero lamentablemente el lugar de trabajo es aquí en Ambato y la persona vive en Pídaro, ¿no? Entonces, sí, o sea, se nos complica esa parte porque el ir y venir, ¿no es cierto? El viajar, el trasladarnos. Píllaro no está muy lejos, ¿no es cierto? Pero de igual manera es muy peligroso, es un riesgo bastante alto. Es un riesgo alto al que yo le digo al gerente y le pregunto al gerente que si es que él me lo permite, yo puedo seguir con el proceso, ¿no? Entonces, nosotros hacemos como 6 procesos, 6 filtros que debe pasar todas las personas y ahí ser contratados, ¿no? Obviamente nosotros no les contratamos, sino nos contratan los clientes ya. Y si es que ellos aceptan, pese al riesgo, hablemos a qué riesgo. El riesgo de movilización, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que Dios no quiera, sufre un accidente? Tiene que pagar la empresa. ¿Por qué? Porque está yendo, ustedes saben, ustedes tienen el trayecto de ir y volver de su casa a la empresa, entonces en ese trayecto que ya se hace el croquis, ustedes sufren un accidente y le compete a la empresa pagar eso. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? El riesgo también para la persona, ¿no? Si es que yo vivo en la Tacunga y el trabajo es acá en Ambato, me atrasé porque mi hijo no se movía, porque alguna cosa que no sé qué, y por la desesperación yo vengo rápido en el auto, si es que vengo manejando, capaz que me choco y sufro un accidente, ese es el riesgo. Entonces, sí, en realidad, se piensa mucho. No te voy a decir que no se contrata o que se descarta, porque sí se ha hecho, sí se ha contratado. De 1 a 10 se ha contratado a 4 personas, Listo, vamos a ver, dice preguntas frecuentes.
Formación y experiencia, dice. Veo que no tienes experiencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿No es cierto? Dice, pon en valor tus conocimientos relacionados con el puesto de trabajo y la voluntad de poder aplicarlos. Destaca otras actividades que has realizado como el voluntariado. Por ejemplo, veo que no tienes experiencia. Hay muchas empresas que les gusta contratar a personas que no tienen experiencia en el área. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen o empresas que dicen, no, prefiero yo contratar a una persona que no tiene experiencia y yo formarle a que venga una persona que tenga conocimientos de otras empresas y quererle aplicarlo aquí. Entonces, ese es uno de los casos, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí es que decimos, mira, ¿sabes qué? Tú no tienes de experiencia en el área de bodega. Listo, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cómo nos defendemos? Nosotros nos defendemos en el momento de, sí, no, mire, ¿sabe qué? Yo hice voluntariado, yo hice las prácticas preprofesionales, o mire, yo, ¿sabe qué? Mi hermano siempre ha trabajado en la bodega y él me ha enseñado, siempre me conversaba cómo es y todo eso, y a mí me interesa. Si es que te llamaron, pese a que no tienes la experiencia, es porque algo bueno vieron en ti. Entonces, obviamente, demuestra ese interés. No importa que no tengas experiencia porque eso es lo que te llama, eso es lo que le interesa al empleador. Y tomen mucho en cuenta esa parte también. ¿Cuál es tu punto más débil? Es otra de las preguntas. Dice, da una respuesta general que se relacione con algún aspecto positivo o que sea fácilmente superable en relación al trabajo, pero evita caer en el tópico de soy demasiado perfeccionista, ¿no es cierto? Entonces, ese de que no es que me gusta a mí todo a la perfección, no es que todo, no, eso no es una debilidad, ¿no es cierto? Mejor veámosle como algo bueno, ¿no es cierto? Ahí armamos un FODA, ¿no es cierto? Unas fortalezas, debilidades de nosotros, y sí, es algo bueno que yo les digo, les recomiendo poner en práctica, de que hagámoslo, si es que pueden ustedes en estos días hacer un FODA personal, ¿no es cierto? Nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué debemos fortalecer, nuestras amenazas, toda esa parte, ¿no es cierto? A ver, en esta parte que vamos que estamos pasando, ¿no es cierto? En la actualidad, por ejemplo, ay, mira, soy psicólogo general, no sé, bueno, no sé sus carreras en sí o sus actividades, pero miren eso, miren, hagan un FODA, fortalezas, vean sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas, ¿no es cierto? Versus a otras personas también que tienen un perfil parecido y mejoren. ¿No es cierto? Y en el momento de que ustedes se presenten a una entrevista, pongan en práctica, no, sí, mire, ¿sabe qué? Algún momento yo hice un FODA mío y encontré que tengo estas fortalezas, estas debilidades y demás. Es importante eso. Vamos a continuar. Dice, empresa o puesto de trabajo. Dice, ¿por qué dejaste tu último trabajo? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? Estas preguntas son las que más se realizan, ¿no es cierto? Las que más hacemos o nos hacen, ¿no? Dice, evita descalificar tu anterior empresa o puesto de trabajo y céntrate en las oportunidades de mejora que te ofrece el nuevo puesto. No hablemos mal, ¿no es cierto? ¿Por qué dejaste tu último trabajo? No, la verdad es que siempre con la verdad, siempre la honestidad. ¿No es cierto? Si es que nos despidieron, pues nos despidieron. Si es que no nos despidieron o nos pidieron la renuncia o yo renuncié, el por qué. Y siempre diciendo la verdad, ¿no? Siempre una persona honesta, por más que sea, le van a tomar en cuenta. Entonces, no, mira, ¿sabes qué me dijo la verdad? Entonces me dijo que sí, le despidieron porque no cumplía sus metas y todo, pero me dijo que bajó porque comenzó a estudiar la maestría. Pero ahora que ya terminó la maestría o terminó el grado, el pregrado, todo lo demás, ya tiene tiempo. Entonces me interesa, qué inteligente este chico, esta chica, muchacha, joven, señor, lo que sea, pero siempre diciendo la verdad.
¿Por qué te has presentado a esta oferta? Bueno, esa es la típica, ¿no? De, no, porque he escuchado de la empresa, porque he leído y porque, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te has presentado a esta oferta? No, la verdad es que sí, estoy interesado en el trabajo porque necesito trabajar, porque me gusta trabajar, porque todos necesitamos del trabajo. Entonces la oferta encaja con tu perfil profesional y expectativas. Sí, vea, la verdad es que aparte de lo que necesito, mi perfil está acorde a lo que ustedes están buscando. Conoces la empresa, siempre ha sido de tu objetivo, cosas así, ¿no? Entonces me acuerdo que en algún momento realizamos una entrevista y la chica se renunció a su empresa que ya estaba trabajando como 10 años o 6 años, no recuerdo muy bien exactamente, y renuncia para presentarse a otra empresa que ese había sido su sueño de toda la vida, ¿no? Y no le importaba el sueldo porque era incluso hasta menor. Entonces, eso también se tomó en cuenta. Dice, este puesto supone un avance en tu carrera profesional y demás. Debemos ver eso. Paola dice, ¿de qué forma podemos responder cuando nos preguntan por qué dejamos el anterior trabajo? Con la verdad, ¿no? Entonces, siempre, ¿por qué dejamos el anterior trabajo? No, mire, sabe que en realidad me gustaba, pero me invento, ¿no? Ahorita me voy a inventar una historia y digo, no, ¿sabe qué? Me gustaba, pero en realidad la venta del negocio bajó y los jefes nos dijeron que ya no nos iban a dar los bonos y todo eso, y usted sabe que yo tenía en cuenta eso. Ahora, ¿por qué dejaste el trabajo y te presentas a un nuevo trabajo dejando y teniendo deudas? Eso da mucho que pensar, ¿no es cierto? Entonces, yo no dejo un trabajo por más que no me estén pagando lo mismo y todo eso, pero tengo ese ingreso. Entonces, si es que yo no tengo, si es que yo dejo ese trabajo, entre comillas, yo y renuncié y por eso estoy buscando uno nuevo, entonces da que pensar. Digamos siempre la verdad. Entonces, es por eso, vuelvo y repito, siempre vamos a salir victoriosos de cualquier entrevista siendo honestos. Personales, dice, ¿crees que encajarías en un equipo más joven, más mayor, joven? Destaca las ganas de trabajar, la motivación, la oportunidad. Personas con más experiencia, destaca la responsabilidad. Esta pregunta de encajarías con personas jóvenes o mayores, les van a hacer, y si es que las hacen, demuestren que no hay ningún obstáculo para trabajar. Sean siempre personas positivas, personas que les gusta trabajar con cualquier persona, ¿no es cierto? No, sí, vean, y ha trabajado con gente joven, sí, vean, por eso no hay ningún problema. Yo me llevo bien con mi hermano menor y sé cómo actúan los jóvenes. Y con mayor, no, sí, yo me llevo muy bien con mi hermano mayor, con mi tío, ¿no es cierto? Entonces, hagamos ver de que no nos complicamos. Organización familiar diaria, ¿no? Igual manera, ¿cierto? Vamos a verificar eso, ¿no? Vamos a hablar siempre con honestidad, siempre con la parte del por qué queremos entrar a la empresa y por qué no hablemos mal de la anterior empresa. Eso sí, es un buen consejo. Vamos a continuar por el tema tiempo. Perfecto, dicen, importante, conocimientos para el puesto, expresión, preparación para la entrevista, desinterés, mostrarte arrogante o agresivo, tímido, imagen, currículum vitae, inflexibilidad, ¿no es cierto? La hoja de vida, los conocimientos y la imagen y preparación de la persona está correlacionada. Es muy importante. Entonces, debemos nosotros darnos cuenta, obviamente, el momento de que nos están llamando a la entrevista es porque ya tenemos algo bueno, algo positivo, y demostremos todo eso con honestidad. Listo, vamos a continuar con Katy, que les va a mencionar un poco de la hoja de vida. Listo, perfecto. Entonces esperamos que les haya servido toda esta primera parte.
que es de cómo superar la entrevista en sí. Pero ¿cómo llegamos al punto de la entrevista? Partimos siempre de la hoja de vida. Entonces vamos a ver qué es lo más importante que tenemos que presentar en esta hoja de vida. Bueno, para todo esto tenemos pasos, tenemos procedimientos, ¿no? Entonces partimos de decidir qué información importante va a incluir nuestra hoja de vida. Decidimos también el formato. Bueno, en este punto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas personas usualmente lo que hacen es llenar el formato de la red socioempleo y únicamente descargar. ¿Qué pasa en este caso? Muchas veces este formato tiene cierto tipo de restricciones, entonces no vamos a poder contar con toda la información que nosotros necesitamos colocar. Entonces, es importante que nosotros adaptemos este formato en lo posible y vayamos añadiendo las cosas más importantes que nos hacen falta. De esto también va a depender que nosotros captemos la atención de la persona que está haciendo el proceso de selección. Listo, vamos al tercer punto, que es elaborar tu hoja de vida empezando por los datos personales, ¿no? Entonces, esto ya es el cómo vamos a hacer toda esta situación. Vamos a añadir también las experiencias laborales previas. Esto nos va a ayudar para dar el respaldo de todos nuestros conocimientos que hemos colocado en esta hoja de vida. Vamos a escribir la educación y formación que hayamos recibido, que hayamos cursado en todo este tiempo, y también vamos a agregar el plus nuestro, que van a ser las habilidades, los conocimientos especiales y los logros. De cierta manera, también podemos ofrecer ahí, como Andrés nos decía, es nuestra carta de presentación, es nuestra forma de presentarnos a la empresa y de cierta manera de vendernos a la empresa. Entonces, aquí vamos a colocar también lo que nosotros podemos aportar a la empresa y el por qué la empresa tiene que contratarnos o podría contratarnos a nosotros. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una hoja de vida exitosa? Vamos a prestar atención. Perfecto. Primero, vamos a adaptar nuestra hoja de vida a la empresa y al cargo al cual vayamos a postular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar y adaptar esta hoja de vida con nuestras fortalezas, experiencias y conocimientos. ¿Listo? Esto nos va a ayudar para demostrarle al entrevistador que nosotros sabemos a qué nos vamos a enfrentar, qué vamos a querer de esta empresa y qué vamos a proporcionarle también. Necesitamos colocar también el formato diferenciador. Es decir, no siempre vamos a pedirle, por ejemplo, amiga, tú tienes un formato súper lindo, préstame el mismo para yo poder solamente cambiar los datos y colocarlo y mandarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente por medio del Internet podemos diferenciar, elegir y descargar estos formatos, pero siempre es bueno darle el plus que nos va a identificar a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, como esta es una carta de presentación, necesitamos realmente ser muy cuidadosos y muy meticulosos para poder hacer que esta hoja, digámosle, realmente nos vaya a identificar. ¿Listo? Entonces, va a ser de la siguiente manera. Debe atraer la atención del reclutador. Debe reunir las características del puesto solicitado y debe ser interpretado de la manera más fácil. Con esto evitamos que el entrevistador pierda el interés en que siga leyendo cada aspecto que nosotros colocamos. Es importante poner realmente lo que nosotros somos. Al momento de hacer esto es súper importante que hablemos con la verdad desde el inicio hasta el final. Esto nos va a asegurar, nos va a garantizar que evidentemente en el momento que a nosotros nos llamen a la entrevista no vayamos a tener ningún inconveniente para poder responder todas las preguntas, para poder dar mayor información, incluso de toda la hoja de vida que nosotros hayamos elaborado. Listo. Vamos con el aspecto muy importante también que tenemos aquí y que realmente es decisivo. Bueno, partimos de los datos personales, ¿no? Entonces, lógicamente vamos a colocar ahí el nombre, apellido, la edad,
la dirección, el correo electrónico, el teléfono de casa y el teléfono celular. En esta parte es importante realmente corroborar que la dirección que nosotros pongamos aquí sea realmente la dirección en la cual nosotros estamos viviendo. Parte de nuestro proceso de selección, bueno, lógicamente traspasar todos los filtros que nosotros tenemos es la visita domiciliaria. Y es un punto muy importante porque, pues bueno, existen empresas que de cierta manera piden la dirección y la única forma de comprobar que una persona viva ahí es únicamente con una planilla telefónica, de luz o cualquier servicio básico. Pero ¿qué pasa? Es fácil nosotros poder conseguir una hoja, un comprobante de este tipo. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros por A o B pase algún inconveniente en la empresa y tengamos que acudir a los domicilios de las personas que están trabajando con nosotros, pues bueno, en ese caso vemos el comprobante, la dirección y llegamos. Y oh sorpresa, no es la dirección en la cual el colaborador está trabajando. Entonces tenemos ya un conflicto que no vamos a poder solucionar, no vamos a poder encontrarle a la persona y no vamos a poder llegar a acuerdos, cualquier tipo de situación, ¿no? Entonces, como les decía, dentro de nuestros filtros es la visita domiciliaria para poder realmente saber que ahí vive la persona. ¿Cómo nosotros sabemos? Pues bueno, preguntamos a los vecinos, de cierta manera nosotros corroboramos, esta información de la dirección mediante los informes que hacemos una vez ya hayamos pasado la selección de la hoja de vida y también la entrevista en sí. Listo, ahora vamos con la otra parte, la foto. La foto es nuestra carta de presentación netamente. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí podemos visualizar dos ejemplos. ¿Qué tenemos en el ejemplo de la parte de abajo? Tenemos a una persona poco desinteresada en sí de su aspecto, de mostrarse tal cual es, que realmente, o bueno, personalmente a mí me causa una persona que puede ser muy desinteresada, conflictiva tal vez, despistada, olvidadiza, y realmente para las empresas no va a convenir hacer una contratación de este tipo de personas. ¿Listo? Y en la parte superior tenemos básicamente el modelo por el cual podríamos optar. Entonces tenemos a una chica bien presentada, formal. Es muy importante tampoco no aparentar lo que no somos, porque es un dato que vamos a hablar con la verdad desde el inicio y así tenemos que mantenernos sobre todo en la información y en las fotografías que usualmente colocamos. ¿Qué pasa cuando las personas optan por no colocar fotografías? Se nos dificulta y de cierta manera se les limita, digamos, el acceso o la oportunidad de poder ser contratadas, porque es importante saber qué es lo que la imagen nos refleja a nosotros como entrevistadores, bajo estos parámetros que ya les había mencionado. Entonces, ¿cuál va a ser el consejo? ¿Cuál va a ser el tip? Va a ser elegir una foto en la que luzca una ropa adecuada para una entrevista laboral. Es preferible que tengamos un fondo oscuro, azul, blanco, llano en sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha pasado también que, bueno, tenemos la foto bien centradita de una persona que viste de forma adecuada, pero en la parte de atrás tiene la foto con el perrito o la típica, cogen y descargan del Facebook y creen que esa fotografía está bien y con esa se va a quedar. Entonces, ese tipo de cosas hablan mucho más de las personas y de cómo se muestran. Entonces, es súper importante saber cómo colocar las cosas tal cual, porque nos estamos jugando, recordemos, nuestro puesto de trabajo. ¿Listo? Tenía una pregunta. Si vivo en Quito, pero tengo programado ir a vivir en Cuenca, ¿cómo puedo poner esto en mi hoja de vida? A ver, es muy importante
hablar con la verdad, ¿no es cierto? Desde el inicio. En este tipo de cosas es importante porque dependiendo de las ofertas laborales, y a nosotros nos ha pasado que tenemos que contratar personas, por ejemplo, de Cuenca, que vivan en Cuenca. Muchas personas de aquí de Ambato, por ejemplo, postulan y me dicen, ¿sabe qué? Tengo disponibilidad para irme allá, pero ¿qué aspectos nosotros consideramos? Primero es el estado civil, las cargas familiares, porque bueno, vamos a ser bien sinceros. Si una persona me dice, una señora, por ejemplo, que tiene un hijito de 4 años, pero que tiene toda la disponibilidad para viajar hasta Cuenca, me va a resultar un problema a mí y me va a hacer dudar en contratarle, porque siempre va a pesar y se entiende, ¿no? Que ella cumple un rol de mamá también. Y no, yo creo que no va a ser fácil dejarle a su hijo encargado con mamá o con papá y ella irse allá. Entonces, lógicamente, por diferentes motivos, se ha dado esos casos, pero siempre hay que poner en la parte de la hoja de vida esa disponibilidad y bajo qué respaldos usted garantiza y asegura que puede cumplir eso, que puede movilizarse a diferentes ciudades y que eso no le va a traer inconvenientes. ¿Listo? Bueno, continuamos. El punto número 4. La parte de los estudios. Es importante colocar las universidades con nombre, país, ciudad y títulos obtenidos en un orden, ¿no? O sea, vamos a partir desde la escuela, el colegio, la universidad y la maestría. No vamos a colocar en desorden tampoco porque eso también nos va a dar mucho que pensar de las personas. Listo. Los idiomas manejados y niveles, los software y herramientas digitales manejadas. Es muy importante colocar todo tipo de cursos que hayamos realizado. Así sean de 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza a nosotros que constantemente estamos capacitándonos y que simplemente no nos dejamos llevar por el hecho de que ya llegamos a la universidad, nos graduamos y listo. Entonces, más bien hay que aprovechar el tiempo y eso nos va a dar a nosotros como entrevistadores una señal de que es una persona que constantemente quiere capacitarse y que esos conocimientos nos va a aportar muchísimo para nuestra empresa. Vamos con la parte de las experiencias laborales. Hay que hablar siempre con la verdad, no mentir, porque nosotros también como parte de nuestro proceso de selección realizamos llamadas a estas empresas para corroborar estas experiencias laborales. Recuerdo una vez alguna persona me colocó que trabajaba en una empresa que usualmente es bien conocida, ¿no? Y en el momento de llamar me dicen, bueno, lo primero es que no conocen a la persona, no saben quién es. Y segundo, en la hoja de vida me colocaban un número, perdón, que no pertenecía a la empresa. Entonces, lógicamente, desde ahí ya vamos descartando a la persona porque no es alguien en quien confiar, no es alguien que me está hablando con la verdad y no es alguien que siempre me va a decir cuál fue el motivo de su salida. ¿Listo? Entonces, usualmente es cuando colocan este tipo de cosas es porque no tienen la experiencia, digámoslo así, necesaria para cumplir con un cargo, para poder postular. También vamos a poner en esta parte el nombre y actividad de la empresa, el puesto ocupado, las principales tareas realizadas durante este tiempo y los logros obtenidos. Es importante colocar el tiempo que hayamos estado en estas empresas y las actividades, porque de nada me sirve, bueno, o poco me servirá saber que estuve en una empresa, pero no en qué área, no qué actividades hizo, y según eso yo tampoco podría de cierta manera ir verificando y amoldando este tipo de, bueno, a este aspirante con el cargo al cual nosotros vayamos a, a contratar. Listo, tenemos otra pregunta. Por ejemplo, si busco trabajo en talento humano y he conseguido cursos de belleza o no relacionados con mi área, ¿es recomendable ponerlos en la hoja de vida? A ver, yo creería que no, realmente. ¿Por qué? Porque
si bien es cierto, nosotros estamos buscando cursos que se relacionen a nuestra área, a nuestro perfil laboral que estamos buscando. Ahora, si nosotros queremos hacerlos válidos, todos esos cursos como un plus, como de cierta manera adicionarlo como parte de una formación independiente de este perfil que nosotros buscamos, pues podría ser. Pero lo aconsejable, yo creería que no. Siempre vamos a centrarnos y por eso es lo importante de sentarnos, tomar una hojita y un esfero y saber qué datos vamos a poner. Recuerden el paso 1, qué datos vamos a poner relacionado también al perfil que estamos buscando, al cual vamos nosotros a aspirar. Listo. Vamos con las formaciones adicionales. De hecho, en esta parte podría ir esta cuestión, estimada Gisela. Entonces aquí vamos a poner otras formaciones que puedan influenciar, por ejemplo, deportes, viajes, pasiones, que nos hagan saber que realmente aprovechamos el tiempo, ¿no? La típica pregunta es, ¿qué hacen sus tiempos libres? ¿Qué le gusta? Bueno, ¿a qué se dedica cuando tiene este tipo de espacios en su diario vivir? Y ahí podríamos colocar. Listo, vamos con la parte de las referencias laborales, como les había mencionado. Entonces ponemos nombres y apellidos del jefe directo o de la persona con la cual usted estuvo en contacto, el puesto ocupado y los datos telefónicos. Es importante colocar los datos de teléfono también, porque muchas personas lo único que hacen es poner el nombre y el puesto. Por ahí también le adicionan el tiempo y nada más. Pero es importante porque esto nos corrobora a nosotros de que es una persona que está hablando con la verdad y que bajo ningún motivo va a tener inconveniente en que nosotros podamos hacer una verificación de estas referencias. Y el punto final, que es la revisión total. Entonces vamos a leer nuevamente. ¿Qué es lo aconsejable para esto? Pedirle a nuestro amigo o algún familiar que lea esta hoja de vida y saber qué impresión causamos en ellos. Lógicamente no va a ser lo mismo, pero nos puede ayudar. Tal vez nos puede decir, oye, tal vez aumentale esto porque yo sé que realizaste algún curso de Excel, por ejemplo, o quítale esta parte porque tal vez eso no te puede beneficiar mucho, ¿no? Entonces, esas opiniones nos pueden enriquecer a nosotros también en el momento de hacer esta hoja de vida. Y lo más importante, y recalcamos, es no mentir, porque hay que ser bien francos. De nada nos sirve a nosotros poner una información que no es la correcta, de la cual no tenemos ni idea, que no sabemos cuándo pasó o que simplemente nosotros estuvimos inventándonos. ¿Por qué? Porque de cierta manera estamos perdiendo nuestro tiempo y estamos haciendo perder el tiempo de una persona que tal vez necesite postular a este mismo cargo y nosotros ya copamos esa oportunidad. ¿Listo? Tengo otra pregunta. ¿Crees que el número de hojas de la hoja de vida cuente? Sí, ¿por qué? Porque de nada me sirve a mí tener en una hoja de vida ocho hojas, por ejemplo, porque yo lo que necesito es que sean prácticos, que hablen con la verdad y que sean muy precisos en su información. Entonces, lo más importante es poner en esta hoja de vida tal cual bajo estos tips que nosotros les hemos recomendado en esta ocasión y para esto, para poder extender, comentar y alargar este tipo de información que de pronto nos hizo falta en esta hoja de vida, se da el momento de la entrevista laboral. Ahí podemos nosotros explicar con mayor detalle todo este tipo de cosas que de pronto nosotros quisiéramos poner ahí, pero lo más prudente es ser muy atentos, muy meticulosos a poner las cosas que necesita la persona del entrevistador, en este caso, saber. Lo más importante es hablar con la verdad y mediante esta verdad captar la atención del entrevistador para que nos pueda llamar y seguir con el proceso de selección en sí. Listo, entonces tenemos dos modelos prácticos, ¿no? Que usualmente nosotros podemos encontrar en la red, como les había mencionado.
En el lado izquierdo tenemos, bueno, podemos ver que son de diferente diseño, digámoslo de cierta manera, pero que va prácticamente y, bueno, que prácticamente tienen toda la información que yo como entrevistadora necesito saber. Por ejemplo, tengo los datos en esta parte, tengo el contacto, la ubicación, el correo electrónico, tengo una breve reseña de cómo es la persona. En esta parte podemos poner también qué es lo que nosotros esperamos de la empresa o qué nosotros podemos aportar. La experiencia profesional, nuestra formación, los idiomas que nosotros manejamos, que de cierta manera, y es importante decir, da un plus también en el proceso de selección, y las habilidades que nosotros tenemos. Prácticamente con esta parte, con esta estructura de una hoja de vida, nosotros podemos fácilmente llamar la atención del entrevistador. Y de igual manera, en la parte de acá tenemos el nombre, el puesto, el número de teléfono, la ciudad, el perfil, una breve reseña, las habilidades, la experiencia profesional, la educación y los idiomas. Entonces, este es un modelo que nosotros podríamos seguir. Listo. Hemos terminado por el día de hoy. No sé si tienen de pronto alguna pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y ayudado toda la información que les brindamos el día de hoy. Por favor, vamos a dejar un momento conectado el chat, perdón, para que nos ayuden con sus correos electrónicos y sus nombres para entregarles el certificado. Cualquier pregunta o cualquier duda, igual estamos a las órdenes. Tenemos una pregunta aquí. Dice, excelente informe, por favor, nos envía el material de trabajo. Sí, no se preocupen, nosotros les vamos a enviar conjuntamente con el certificado el material, las diapositivas. Listo, muchísimas gracias, Katy. Entonces, estamos en contacto y qué gusto poderles tener ahí conectados con nosotros. Vamos a dejar un momento conectado y para copiar sus correos. Un abrazo a cada uno de ustedes y no se olviden de seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Igual estamos con cursos hasta fin de mes. Hasta la próxima semana. Vamos a tener el día martes, vamos a tener en cambio técnicas de entrevista. Bueno, estas técnicas de entrevista son para personas que van a entrevistar en cambio. Muchísimas gracias. Una buena noche.